La sala de urgencias del Hospital General Santa Lucía estaba llena de historias cotidianas. Esguinces, fiebre, caídas menores. Entre los pacientes, un hombre de unos 40 años esperaba su turno, convencido de que solo había sufrido una caída tonta al tropezar en casa. Reía nervioso con su esposa, restando importancia al golpe en el costado. Pero mientras pasaban los minutos, algo comenzó a cambiar. Primero fue una molestia al respirar, luego una opresión en el pecho. El aire parecía no llegar del todo, y el sudor frío empezó a recorrerle la frente. Intentó tranquilizarse, pensando que era solo el susto, pero la sensación de ahogo se intensificó. Su esposa, alarmada, llamó a una enfermera. En cuestión de segundos, la urgencia se apoderó de la sala. El médico de guardia lo auscultó y al escuchar el silencio absoluto en un lado del tórax, supo que algo grave estaba ocurriendo. La respiración, que debería llenar ambos pulmones, solo se escuchaba en un hemicampo. El rostro del paciente se tornó pálido y la angustia se reflejó en los ojos de su esposa. El tiempo empezó a correr en contra. La radiografía fue contundente. Neumotórax, un pulmón colapsado, el aire atrapado en el espacio pleural y la vida del paciente pendiendo de un hilo invisible. El equipo médico se movilizó de inmediato, preparando el material para un drenaje torácico urgente. Cada segundo era vital para devolverle el aliento. Esta es la historia de una caída que parecía insignificante, pero que escondía una amenaza mortal. Un neumotórax que desafió la rutina y puso a prueba la rapidez, la preparación y la humanidad de un equipo decidido a no dejar que el silencio se convirtiera en el último suspiro. Acompáñanos a descubrir cómo, en urgencias, cada respiro puede ser una batalla por la vida. Bienvenido al canal. Antes de sumergirnos en el video de hoy, queremos hacerte una pregunta rápida. ¿Te ha gustado lo que has visto hasta ahora? Cada video aquí está creado para contar historias fascinantes de hospitales, momentos de suspenso y situaciones que desafían lo común. Por eso, mantente atento y disfruta cada segundo, porque lo que viene promete mantener tu atención de principio a fin. Si te interesan estos relatos y el mundo de la medicina con situaciones reales de urgencia, este es el lugar indicado para ti. Y mientras sigues viendo el video, piensa, ¿cuál ha sido la parte que más te ha llamado la atención hasta ahora? Compártelo con nosotros en los comentarios y cuéntanos también desde qué ciudad y país nos estás viendo. Es increíble saber de dónde nos acompañan y eso nos ayuda a crear historias cada vez más conectadas con nuestra audiencia. Si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún video nuevo. Tenemos contenido semanal que te llevará dentro de los hospitales mostrando situaciones reales de tensión y decisiones que cambian vidas. Quédate hasta el final, porque cada minuto vale la pena y los próximos videos prometen sorprenderte aún más. Así que, acomódate, prepárate para involucrarte con historias intensas, emocionantes y educativas y sigue el canal para no perderte ningún detalle. Tu participación es fundamental para que sigamos creciendo y trayendo los mejores relatos del mundo de la medicina. Era una tarde tranquila en Monterrey cuando Javier, un hombre de 42 años, decidió arreglar una lámpara en casa. Subió a una silla, perdió el equilibrio y cayó de costado sobre el suelo. El golpe fue fuerte, pero al levantarse, solo sintió un dolor agudo en el costado izquierdo. Su esposa, Laura, corrió a ayudarlo, pero él restó importancia al accidente. «No te preocupes, solo fue una caída tonta», le dijo, intentando tranquilizarla. Durante la siguiente hora, Javier continuó con su rutina. Preparó café, revisó algunos correos y hasta bromeó sobre su torpeza. Sin embargo, notó que cada vez que respiraba profundo, sentía una punzada incómoda en el pecho. Pensó que era solo el golpe y decidió ignorarlo. Laura, sin embargo, no estaba convencida. Observó cómo su esposo comenzaba a sudar y a respirar con dificultad. Al ver que el malestar no cedía, Laura insistió en llevarlo al Hospital General Santa Lucía.
Javier aceptó a regañadientes, convencido de que solo le recetarían analgésicos y reposo. Al llegar a urgencias, la sala estaba llena, pero su caso no parecía grave. Se sentó en la sala de espera intentando disimular la incomodidad mientras Laura llenaba los formularios de ingreso. Con el paso de los minutos, la molestia se transformó en opresión. Javier sentía que el aire no llenaba sus pulmones y que el dolor se intensificaba con cada respiración. El sudor frío empapaba su frente y la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. Laura, al notar el cambio, alertó a una enfermera, quien rápidamente lo llevó a un cubículo para valoración. El médico de guardia, el doctor Salinas, lo recibió con gesto serio. Escuchó atentamente la historia y procedió a auscultar el tórax de Javier. Al colocar el estetoscopio en el lado izquierdo, solo encontró silencio. No había ruidos respiratorios, solo un vacío inquietante. En el lado derecho, la respiración era clara y fuerte. El doctor Salinas frunció el ceño y pidió una radiografía de tórax urgente. Mientras esperaban el resultado, Javier comenzó a sentir mareo y una sensación de ahogo cada vez más intensa. Laura sostenía su mano, tratando de transmitirle calma, pero el miedo era evidente en sus ojos. El personal de enfermería monitorizaba los signos vitales que mostraban una frecuencia cardíaca acelerada y una saturación de oxígeno en descenso. La radiografía llegó minutos después y confirmó las sospechas: neumotórax izquierdo. El pulmón de Javier estaba colapsado y el aire se acumulaba en el espacio pleural, impidiendo la expansión normal. El doctor Salinas explicó la situación con claridad. Javier, tienes un neumotórax. Necesitamos colocar un drenaje torácico de inmediato para que puedas volver a respirar bien. El equipo se movilizó con rapidez. Prepararon el material estéril, anestesiaron la zona y, bajo la mirada atenta de Laura, el doctor Salinas realizó la punción y colocó el tubo de drenaje. Al instante, el aire atrapado comenzó a salir y Javier sintió un alivio inmediato, como si le devolvieran el alto perdido. El monitor mostró una mejora en la saturación y la frecuencia cardíaca. Laura rompió en llanto, aliviada de ver a su esposo recuperando el color y la calma. El doctor Salinas explicó que Javier debía permanecer en observación y sería trasladado a la UCI para monitorización continua. Lo importante es que llegaste a tiempo. Ahora vamos a cuidarte hasta que el pulmón se recupere, aseguró el médico. Así, una caída que parecía insignificante se transformó en una emergencia vital. Javier y Laura aprendieron que, en cuestión de minutos, la vida puede cambiar por completo. En el Hospital General Santa Lucía, el equipo demostró que la rapidez, la experiencia y la empatía pueden marcar la diferencia entre el miedo y la esperanza. El traslado de Javier a la unidad de cuidados intensivos fue inmediato. El equipo de enfermería lo conectó a monitores que registraban cada latido, cada respiración, cada fluctuación en la saturación de oxígeno. Laura, aún con el susto en el cuerpo, pudo acompañarlo hasta la puerta de la UCI, donde le prometió que no se movería de la sala de espera. Javier, aunque aliviado por poder respirar mejor, sentía una mezcla de miedo y gratitud. En la UCI, el doctor Salinas y la intensivista, la doctora Méndez, revisaron el drenaje torácico y evaluaron la evolución del neumotórax. El monitor mostraba una mejoría progresiva, pero el riesgo de complicaciones seguía presente. El equipo explicó a Javier que debía permanecer en reposo absoluto, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera desplazar el tubo o provocar una recaída. Las primeras horas fueron de observación constante. Las enfermeras revisaban el drenaje, controlaban la cantidad de aire y líquido evacuado y anotaban cada cambio en la hoja de evolución. Javier, aún aturdido por la experiencia, intentaba relajarse, pero el zumbido de los monitores y la luz tenue de la UCI le recordaban que estaba en la frontera entre la seguridad y el peligro. Laura, desde la sala de espera, recibía actualizaciones periódicas del equipo.
Cada vez que una enfermera salía, ella se levantaba de un salto, esperando buenas noticias. Llamó a los hijos y a los padres de Javier, explicando lo ocurrido y pidiendo paciencia. La familia se organizó para turnarse y acompañarla, formando un círculo de apoyo y esperanza. Durante la noche, Javier reflexionó sobre lo ocurrido. Recordó cómo había minimizado la caída y cómo en cuestión de minutos su vida había estado en riesgo. Pensó en Laura, en sus hijos y en la importancia de no subestimar ningún síntoma. Prometió que, si salía de esa, sería más cuidadoso y escucharía a su cuerpo. La doctora Méndez pasó varias veces a revisar el estado de Javier. Le explicó que el neumotórax podía haberse agravado si no llegaba a tiempo, y que la intervención rápida había sido clave. A veces, las caídas más tontas pueden esconder problemas graves, le dijo con una sonrisa comprensiva. Javier agradeció la sinceridad y la dedicación del equipo. A la mañana siguiente, los rayos X mostraron que el pulmón comenzaba a expandirse de nuevo. El drenaje seguía funcionando correctamente y la saturación de oxígeno se mantenía estable. El equipo médico decidió reducir la sedación y permitir que Javier se sentara en la cama, siempre bajo estricta vigilancia. Laura pudo entrar unos minutos y al verlo más animado rompió en lágrimas de alivio. El personal de la UCI celebró cada pequeño avance. Las enfermeras, acostumbradas a ver casos críticos, se permitieron sonreír al ver a Javier recuperar el color y la energía. El doctor Salinas aprovechó para explicar a los residentes la importancia de la auscultación y la rapidez en el diagnóstico de neumotórax. El silencio en un hemicampo nunca debe ser ignorado, recalcó. Javier, aunque aún débil, comenzó a interactuar con el equipo. Preguntaba por el funcionamiento del drenaje, por los medicamentos y por el tiempo estimado de recuperación. La curiosidad y el deseo de entender su situación lo ayudaron a sobrellevar el miedo. Laura, por su parte, se convirtió en su mayor apoyo, animándolo y recordándole que cada día era una victoria. Así, entre monitores, cuidados y palabras de aliento, Javier inició su camino de recuperación. Aprendió que la vida puede cambiar en un instante y que en el hospital cada respiro es una conquista. El equipo del Hospital General Santa Lucía demostró que detrás de cada emergencia hay un grupo de personas dispuestas a luchar hasta el final por un solo objetivo: devolverle el aliento a quien lo ha perdido. El tercer día en la UCI marcó un punto de inflexión para Javier. El dolor en el costado había disminuido y aunque el drenaje seguía en su lugar, podía respirar con mayor facilidad. Cada inhalación profunda era una pequeña victoria, un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Laura, al verlo más animado, se permitió sonreír por primera vez desde la caída. El equipo médico decidió realizar una nueva radiografía para evaluar la expansión pulmonar. La imagen mostró que el pulmón izquierdo de Javier se había reexpandido casi por completo. El doctor Salinas explicó que, si todo seguía bien, pronto podrían retirar el drenaje. Javier escuchó atento, ansioso por dejar atrás la pesadilla y volver a su vida normal. Sin embargo, la recuperación no estuvo exenta de desafíos. Una noche, Javier sintió un dolor agudo y notó que el drenaje había dejado de burbujear. Llamó a la enfermera, quien alertó de inmediato al equipo médico. Tras una revisión rápida, descubrieron que el tubo se había desplazado ligeramente. La doctora Méndez actuó con rapidez, reajustando el drenaje y asegurándose de que el aire volviera a salir. El susto fue grande, pero la intervención oportuna evitó complicaciones mayores. Laura, al enterarse del incidente, pasó la noche en vela junto a la puerta de la UCI. La ansiedad la consumía, pero el personal de enfermería la tranquilizó, explicándole cada paso del procedimiento.
La empatía y la paciencia del equipo fueron fundamentales para que la familia pudiera sobrellevar la incertidumbre. A medida que los días pasaban, Javier se fue adaptando a la rutina hospitalaria. Aprendió a valorar los pequeños gestos, el saludo amable de una enfermera, la charla breve con un camillero, la sonrisa de un médico al dar buenas noticias. Descubrió que, en el hospital, la humanidad es tan importante como la técnica. El equipo de fisioterapia comenzó a trabajar con Javier para fortalecer su musculatura y evitar complicaciones por el reposo prolongado. Los ejercicios eran sencillos, pero exigían esfuerzo y constancia. Javier, motivado por el deseo de volver a casa, se entregó por completo al proceso. Cada avance era celebrado por Laura y el equipo, que lo animaban a no rendirse. La familia de Javier se organizó para visitarlo en turnos. Sus hijos le llevaban dibujos y cartas, y sus padres le recordaban historias de su infancia para levantarle el ánimo. El apoyo emocional fue clave en su recuperación. Javier comprendió que no estaba solo en la batalla y que el amor de los suyos era el mejor remedio. El doctor Salinas aprovechó la evolución favorable de Javier para enseñar a los residentes sobre la importancia del seguimiento cercano en casos de neumotórax. No basta con colocar el drenaje, hay que vigilar cada detalle y anticipar complicaciones, repetía en cada ronda. Los jóvenes médicos escuchaban atentos, conscientes de que la experiencia de Javier sería una lección invaluable en su formación. Finalmente, tras una semana de vigilancia, el equipo decidió retirar el drenaje torácico. El procedimiento fue rápido, y aunque Javier sintió algo de dolor, la sensación de libertad fue inmediata. Respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones sin obstáculos. Laura, al verlo sin tubos ni monitores, rompió en lágrimas de felicidad. Así, Javier dio un paso más hacia la recuperación total. Aprendió que cada respiro es un regalo y que en el hospital la vida se mide en pequeños logros. El equipo del Hospital General Santa Lucía celebró junto a él, sabiendo que, detrás de cada caso, hay una historia de lucha, esperanza y humanidad. El alta de la UCI fue un momento esperado y temido a la vez. Javier fue trasladado a una habitación de hospitalización general, donde el ambiente era menos tenso, pero la vigilancia seguía siendo estricta. Laura lo acompañó en todo momento, ayudándolo a adaptarse a la nueva rutina. Sin el drenaje y los monitores constantes, Javier sentía una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Cada movimiento era un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. El equipo médico le explicó que, aunque el pulmón se había reexpandido, debía evitar esfuerzos y movimientos bruscos. Las primeras noches fuera de la UCI fueron inquietas. Javier temía que el neumotórax regresara y cualquier dolor o molestia lo llenaba de ansiedad. Laura, paciente y atenta, lo tranquilizaba, recordándole que estaba en buenas manos y que el equipo seguía vigilando cada detalle. La rehabilitación continuó con ejercicios de respiración y caminatas cortas por el pasillo. Javier se sorprendió de lo difícil que era recuperar la fuerza y la confianza en su propio cuerpo. Cada paso era un desafío, pero también una victoria. El fisioterapeuta lo animaba a no rendirse, asegurándole que la constancia era la clave para volver a la normalidad. Durante las tardes, Javier recibía la visita de sus hijos y familiares. Los niños, al principio asustados por verlo en el hospital, pronto se acostumbraron a la nueva rutina. Le llevaban dibujos y le contaban historias para animarlo. Javier, conmovido, comprendió que su recuperación no solo era física, sino también emocional. El amor de su familia era el motor que lo impulsaba a seguir adelante. El doctor Salinas y la doctora Méndez pasaban cada día a revisar su evolución. Le explicaban los resultados de los estudios y respondían a todas sus preguntas. Javier valoró la transparencia y la cercanía del equipo, que nunca minimizó sus miedos ni sus dudas. Aprendió a confiar en los profesionales y a participar activamente en su propio proceso de recuperación. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, Javier se encontró con otro paciente que también había sufrido un neumotórax. Compartieron experiencias y consejos y se apoyaron mutuamente en los momentos de debilidad. Javier descubrió que no estaba solo en su lucha y que en el hospital cada paciente es parte de una gran familia que se cuida y se anima. El tiempo en el hospital le permitió reflexionar sobre su vida y sus prioridades.
Recordó la caída tonta que casi le cuesta la vida y prometió ser más cuidadoso en el futuro. Decidió que al regresar a casa dedicaría más tiempo a su familia y a cuidar su salud. La experiencia lo transformó en un hombre más consciente y agradecido. El equipo médico organizó una charla educativa para los pacientes y sus familias, donde Javier fue invitado a compartir su historia. Habló de sus miedos, de la importancia de no subestimar los síntomas y de la gratitud hacia el personal del hospital. Su testimonio conmovió a todos y motivó a otros a ser más atentos con su salud. Finalmente, tras varios días de observación, el equipo consideró que Javier estaba listo para el alta. Le entregaron una serie de recomendaciones y le recordaron la importancia de los controles periódicos. Laura, emocionada, preparó todo para el regreso a casa, agradeciendo a cada miembro del equipo por su dedicación y humanidad. Así, Javier dejó el Hospital General Santa Lucía con una nueva perspectiva sobre la vida. Aprendió que la salud es un tesoro frágil y que a veces una simple caída puede cambiarlo todo. Pero también descubrió que, con apoyo, empatía y perseverancia, es posible volver a respirar con libertad y esperanza. El regreso a casa fue un momento de celebración para Javier y su familia. Laura preparó una pequeña bienvenida, con los hijos y los abuelos reunidos en la sala. El ambiente estaba cargado de emoción y gratitud. Javier, al cruzar la puerta, sintió que volvía a nacer. Cada rincón de su hogar le recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo y lo afortunado que era de poder regresar. Los primeros días en casa fueron de adaptación. Javier debía seguir una rutina de ejercicios respiratorios, tomar medicamentos y acudir a controles médicos frecuentes. Al principio, se sentía inseguro, temiendo que cualquier molestia fuera señal de recaída. Laura, siempre atenta, lo animaba y le recordaba los consejos del equipo médico. Poco a poco, Javier fue recuperando la confianza en su cuerpo. La familia se unió más que nunca. Los hijos ayudaban en las tareas del hogar y acompañaban a Javier en sus caminatas diarias. Las conversaciones en la mesa se llenaron de risas y anécdotas, y cada día juntos era motivo de celebración. Javier aprendió a valorar los pequeños momentos, un desayuno en familia, una tarde de juegos, una charla bajo el sol. El impacto de su experiencia se extendió más allá del hogar. Javier compartió su historia con amigos y vecinos, advirtiendo sobre los peligros de subestimar una caída o cualquier síntoma inusual. Su testimonio sirvió para que otros fueran más cuidadosos y buscaran atención médica a tiempo. Pronto fue invitado a dar charlas en la comunidad y en el hospital, donde su relato inspiró a muchos. El Hospital General Santa Lucía también aprendió de su caso. El equipo médico reforzó los protocolos de atención a traumas torácicos y organizó talleres para residentes y enfermeros. La historia de Javier se convirtió en un ejemplo de la importancia de la auscultación cuidadosa, la rapidez en el diagnóstico y la empatía con el paciente y su familia. Javier, por su parte, decidió hacer cambios en su vida. Redujo el ritmo de trabajo, dedicó más tiempo a su familia y adoptó hábitos más saludables. Aprendió a escuchar a su cuerpo y a no ignorar las señales de alerta. La experiencia lo transformó en un hombre más consciente, empático y agradecido. Con el paso de las semanas, Javier recuperó por completo la capacidad pulmonar. Volvió a sus actividades habituales, pero con una nueva perspectiva. Cada respiro era un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida.
Laura y los niños celebraron cada avance, sabiendo que el verdadero milagro era tenerlo de vuelta. La comunidad también cambió. Inspirados por la historia de Javier, muchos vecinos comenzaron a prestar más atención a su salud y a la de sus seres queridos. El mensaje de prevención y cuidado se extendió y el hospital se consolidó como un referente en la atención de emergencias torácicas. Un día, Javier fue invitado a una jornada de salud en el hospital. Allí se reencontró con el doctor Salinas y la doctora Méndez, quienes lo felicitaron por su recuperación y por el impacto positivo que había generado. Juntos compartieron la satisfacción de haber transformado una emergencia en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Así, la caída que parecía tonta se convirtió en una lección de vida para Javier, su familia y toda la comunidad. Aprendieron que la salud es un tesoro frágil y que, con apoyo, conocimiento y humanidad, es posible superar cualquier adversidad. Javier ahora respira con libertad y esperanza, sabiendo que cada aliento es un regalo. La historia de Javier nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante y que, a veces, una caída aparentemente insignificante puede esconder un peligro mortal. El neumotórax no solo puso a prueba su cuerpo, sino también la fortaleza de su familia y la preparación del equipo médico. En el Hospital General Santa Lucía, la rapidez, la experiencia y la empatía lograron devolverle el aliento y la esperanza a un hombre que estuvo al borde del abismo. Hoy, Javier es testimonio de que la salud es un tesoro frágil y que nunca debemos subestimar ningún síntoma. Su experiencia inspira a otros a cuidar de sí mismos, a buscar ayuda a tiempo y a valorar cada respiro como un regalo. La familia, el personal médico y toda la comunidad aprendieron que, detrás de cada emergencia, hay una oportunidad para crecer, unirse y transformar el miedo en fortaleza. Si esta historia te conmovió, compártela con quienes amas. Suscríbete al canal para conocer más relatos reales que celebran la vida y la medicina. Déjanos tu comentario. ¿Alguna vez has vivido una emergencia inesperada? Recuerda, cada segundo cuenta y cada historia puede salvar una vida. Nos vemos en el próximo caso, aquí, donde cada respiro importa.